Durante décadas, la humanidad había sido el modelo de moderación en el escenario galáctico. Desde su incorporación al Consejo Galáctico, habían trabajado incansablemente para construir alianzas, promover la cooperación y evitar conflictos. Sin embargo, su disposición a resolver disputas mediante la diplomacia fue vista por algunos como una señal de debilidad. Entre esas especies estaban los Thoratian, una sociedad militarista conocida por su agresión estratégica y su habilidad para manipular los vacíos legales en las políticas del Consejo. Los Thoratian habían pasado años expandiendo silenciosamente su territorio, hostigando a especies más débiles y explotando recursos en zonas limítrofes. Cuando comenzaron a atacar colonias humanas, asumieron que la humanidad respondería como siempre, con negociaciones y paciencia. El embajador humano, Marcus Ale, presentó su caso ante el Consejo después del primer incidente en el sistema Ardentis IV, donde los Thoratian ocuparon una estación minera humana. La humanidad no busca el conflicto. Queremos una solución pacífica que beneficie a todas las partes. El Consejo respondió con una tibia reprimenda hacia los Thoratian, instándolos a retirar sus fuerzas, pero no tomó medidas concretas. Esto animó a los Thoratian a intensificar sus incursiones, convencidos de que los humanos no actuarían por miedo a desafiar al Consejo. El aumento de las provocaciones. En los meses siguientes, los ataques Thoratian aumentaron en frecuencia y ferocidad. Colonias humanas en sistemas como Epsilon Minor y Draco B fueron saqueadas, y los cargueros que transitaban por rutas compartidas desaparecieron misteriosamente. A pesar de las crecientes pérdidas, la humanidad continuó buscando soluciones diplomáticas. En una reunión interna del alto mando humano, la almirante Emilia Cross expresó su frustración. Hemos evitado la confrontación directa porque creemos en la paz. Pero cada día que permitimos estos ataques, ellos ven nuestra moderación como cobardía. Sin embargo, el liderazgo humano insistió en agotar todas las opciones diplomáticas antes de considerar una respuesta militar. Su esperanza era que el Consejo interviniera antes de que la situación escalara aún más. El ataque a la colonia de Helios 9. La paciencia de la humanidad fue puesta a prueba definitiva cuando los Thoratian lanzaron un ataque devastador contra la colonia de Helios 9, una de las joyas de la expansión humana. Hogar de millones de civiles y un importante centro de investigación científica, Helios 9 representaba no solo un símbolo de progreso, sino también un bastión de esperanza para la humanidad. El ataque fue rápido y brutal. En cuestión de horas, la colonia fue destruida, dejando un saldo de millones de muertos y la devastación total de sus instalaciones. Las imágenes transmitidas desde los restos de Helios 9 mostraban escombros flotando en el espacio y mensajes de socorro interrumpidos abruptamente. Cuando la noticia llegó a la Tierra, la indignación fue inmediata y generalizada. Las transmisiones en todo el territorio humano mostraban a líderes civiles y militares exigiendo justicia. La moderación, que había sido el núcleo de la política humana, se tambaleaba bajo el peso de la tragedia. Un mensaje al Consejo. Poco después del ataque, el presidente Alex Vance se dirigió al Consejo Galáctico con un discurso que resonaría por generaciones. Por décadas, hemos respetado este cuerpo como el guardián de la paz. Hemos permitido que sus leyes guíen nuestras acciones, incluso cuando otros las ignoraban. Pero hoy, después de la masacre de Helios 9, ya no podemos confiar en que las palabras serán suficientes. Si el Consejo no actúa, la humanidad lo hará. El mensaje fue claro. La paciencia de la humanidad estaba al borde del colapso. Sin embargo, el Consejo, temeroso de provocar a los Thoratian, solo emitió una condena simbólica. Esta falta de acción fue la gota que colmó el vaso. En la Tierra, la decisión estaba tomada. La humanidad ya no esperaría la ayuda de otros. Si los Thoratian querían guerra, se la darían. En una transmisión interna, la almirante Cross declaró: «Hemos soportado demasiado. Ahora, la galaxia verá lo que ocurre cuando los humanos pierden la paciencia». La flota de respuesta rápida se movilizó en silencio, y la humanidad, por primera vez en siglos, dejó de lado la diplomacia para prepararse para un enfrentamiento que cambiaría la historia de la galaxia para siempre. El ataque a Helios 9 marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La paciencia que los había definido durante décadas se rompió de manera irrevocable.
Mientras las imágenes de la devastación circulaban por los sistemas humanos, una sola pregunta dominaba las discusiones en la Tierra y en las colonias supervivientes. ¿Cuándo responderemos? En la Tierra, los líderes de la Alianza de Defensa Intergaláctica Humana convocaron una reunión de emergencia. En una sala silenciosa, llena de pantallas que mostraban los restos de Helios 9, se tomó la decisión de abandonar la diplomacia. No habría negociaciones, ni más apelaciones al Consejo. Era hora de actuar. La almirante Emilia Cross, al mando de la flota de respuesta rápida, resumió la situación. Durante años nos vieron como débiles porque elegimos la paz. Ahora aprenderán lo que ocurre cuando elegimos la guerra. El plan: silencio antes de la tormenta. La humanidad sabía que los Thoratian, confiados en su superioridad, no estaban preparados para una respuesta inmediata. Aprovechando esto, la flota de respuesta rápida elaboró un plan que no solo aseguraría la victoria, sino que también enviaría un mensaje claro a todas las especies de la galaxia. La doctora Mira Albrecht, experta en guerra cibernética, explicó la estrategia durante una reunión con los altos mandos. No enfrentaremos a los Thoratian en su terreno. Desmantelaremos su estructura desde dentro. Destruirlos no será suficiente. Debemos asegurarnos de que nunca vuelvan a ser una amenaza. El plan tenía 3 fases principales. Infiltración. Pequeños equipos humanos se infiltrarían en las bases y estaciones clave de los Thoratian para sabotear sus sistemas de defensa y comunicación. Sabotaje cibernético. Un ataque masivo a sus redes dejaría sus flotas y defensas planetarias inoperativas. Ataques quirúrgicos. La flota humana atacaría objetivos estratégicos, eliminando su liderazgo y destruyendo su capacidad militar con el menor costo posible. Todo esto se llevaría a cabo con una precisión meticulosa, asegurándose de que el impacto psicológico fuera tan devastador como el militar. Los primeros movimientos. En cuestión de días, los equipos de infiltración humana comenzaron a moverse en las sombras. Disfrazados como mercenarios o comerciantes, lograron entrar en estaciones espaciales Thoratian clave y colocaron dispositivos de sabotaje. Mientras tanto, la flota humana permanecía oculta, utilizando tecnología de camuflaje avanzado para evitar ser detectada. El primer golpe llegó en el sistema Thorati Secundus, un importante nodo de comunicaciones para el Imperio Thoratian. Sin previo aviso, las transmisiones se interrumpieron, dejando a las flotas Thoratian incapaces de coordinarse. Poco después, los sistemas defensivos planetarios comenzaron a fallar, y varias estaciones espaciales explotaron en un caos de fuego y escombros. Un operador Thoratian, en su última transmisión interceptada, gritó desesperado: «No podemos detenerlos. No sabemos dónde están». El miedo comienza a extenderse. Mientras los Thoratian intentaban comprender lo que estaba ocurriendo, la humanidad lanzó la siguiente fase de su ataque. Utilizando drones avanzados y transmisiones holográficas, enviaron un mensaje simple pero aterrador a todos los sistemas Thoratian. Esto es solo el principio. Los líderes Thoratian, acostumbrados a dominar a sus enemigos con tácticas brutales, se encontraron enfrentándose a algo completamente diferente. No podían localizar a los humanos ni anticipar sus movimientos. Cada intento de contraataque era frustrado por sabotajes internos o fallos cibernéticos. En un consejo de guerra, el líder Thoratian, Arkial Bon, intentó calmar a sus comandantes. Esto es un acto de desesperación. Los humanos no tienen la fuerza para enfrentarnos directamente. Sin embargo, su confianza comenzó a tambalearse cuando sus principales aliados se negaron a intervenir. Las otras especies, observando desde la distancia, no estaban dispuestas a arriesgarse enfrentándose a una humanidad que claramente había cambiado de enfoque. El mensaje de la humanidad. Mientras el caos se extendía por los territorios Thoratian, el presidente Alex Vance transmitió un mensaje desde la Tierra, dirigido tanto a los Thoratian como al Consejo Galáctico. La paciencia de la humanidad ha sido nuestra mayor fortaleza. Pero como cualquier fortaleza, tiene un límite. Hoy, los Thoratian enfrentan las consecuencias de sus actos. Esto no es venganza, es justicia. Este mensaje, transmitido en todos los canales galácticos, dejó clara la postura de la humanidad. No buscarían la destrucción indiscriminada, pero tampoco mostrarían piedad. Su objetivo era simple: asegurarse de que nadie volviera a amenazar su existencia.
La tormenta se avecina. Con sus sistemas en caos y su liderazgo tambaleándose, los Thoratian comenzaron a comprender la magnitud de su error. La humanidad, que durante tanto tiempo había sido vista como una especie pacífica y predecible, ahora se revelaba como algo mucho más peligroso, un adversario que no peleaba por territorio o poder, sino por su supervivencia. En las colonias Thoratian, los rumores de la destrucción de sus estaciones se convirtieron en leyendas que aterraban a los civiles. En las bases militares, los soldados miraban al cielo con temor, esperando el próximo ataque que no podrían prever. Mientras tanto, la flota humana continuaba avanzando en silencio, preparándose para el golpe final que marcaría el fin del Imperio Thoratian y enviaría un mensaje que ninguna especie en la galaxia olvidaría jamás. La caída de Thorat y Secundus fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, los Thoratian enfrentaron una serie de ataques coordinados que desmantelaron sus defensas y sumieron a su imperio en el caos. La humanidad, siempre vista como una especie paciente y moderada, se había transformado en una fuerza implacable, moviéndose con una precisión que aterrorizaba incluso a los observadores más experimentados. La flota humana entra en acción. Tras semanas de sabotajes e infiltraciones, la flota de respuesta rápida, liderada por la almirante Emilia Cross, emergió de su posición oculta y comenzó a atacar objetivos clave. Sin embargo, estos no eran ataques convencionales. La humanidad no buscaba una confrontación directa, sino desmantelar sistemáticamente la infraestructura que sostenía el Imperio Thoratian. El primer objetivo fue Thoratis Prime, el centro neurálgico de su economía y comercio. En una operación quirúrgica, los humanos neutralizaron las defensas orbitales y destruyeron los generadores de energía principales. Las imágenes de ciudades enteras sumidas en la oscuridad circularon rápidamente, sembrando el pánico entre la población Thoratian. Un comandante Thoratian, en un mensaje interceptado, resumió el sentimiento general. No sabemos dónde están. No sabemos cuándo atacarán. Y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. La destrucción psicológica. Los ataques humanos no solo destruyeron infraestructura física, sino también la moral del enemigo. Utilizando drones holográficos, la flota humana proyectó mensajes en los cielos de los principales planetas Thoratian. Esto es el precio de su arrogancia. Ríndanse o enfrenten el olvido. Estas proyecciones, acompañadas de explosiones controladas que inutilizaban instalaciones críticas, llevaron a muchos líderes locales a abandonar la lucha. Las fuerzas Thoratian comenzaron a fragmentarse, y sus propios soldados desertaron en masa, incapaces de enfrentar un enemigo que parecía invencible. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes humanos monitoreaban la situación con calma. Sabían que la guerra no se trataba solo de destruir al enemigo, sino de asegurarse de que nunca volvieran a representar una amenaza. El presidente Alex Vance declaró en un mensaje interno a sus altos mandos: no buscamos su extinción, pero tampoco dejaremos que se levanten nuevamente. Esto es un acto de supervivencia. El colapso de la cadena de mando. A medida que los ataques continuaban, quedó claro que los Thoratian habían perdido la capacidad de coordinarse. Su cadena de mando, que dependía de una red centralizada de comunicación, había sido completamente desmantelada por los ataques cibernéticos humanos. En el sistema Raltor, un importante puesto avanzado militar, los Thoratian intentaron organizar una contraofensiva. Sin embargo, antes de que sus naves pudieran despegar, los equipos humanos infiltrados sabotearon los hangares y las estaciones de combustible, dejando a la flota atrapada en el suelo. Un soldado Thoratian, capturado durante la operación, confesó: no es una guerra, es un exterminio. Mientras tanto, los líderes Thoratian, aislados y desesperados, comenzaron a buscar formas de negociar. Sin embargo, cada intento fue interceptado o ignorado. Para la humanidad, no había lugar para negociaciones. El golpe final, Thoratis Prime. La ofensiva culminó con el ataque a Thoratis Prime, el planeta central del Imperio. La flota humana desplegó toda su fuerza en un asalto masivo que dejó las defensas planetarias en ruinas en cuestión de horas. Las naves Thoratian, desprovistas de coordinación y soporte logístico, cayeron una por una. Durante la batalla, la almirante Cross envió un mensaje al liderazgo Thoratian. Les dimos advertencias. Les dimos tiempo.
Eligieron ignorarlo. Ahora enfrentarán el destino que ustedes mismos provocaron. El ataque no solo destruyó las fuerzas militares restantes, sino que también marcó el fin de la resistencia Zoratian. Las imágenes de su palacio principal en llamas, transmitidas por las redes humanas, se convirtieron en el símbolo de la derrota definitiva. El Consejo Galáctico observa. Mientras la humanidad desmantelaba el Imperio Zoratian, el Consejo Galáctico observaba con una mezcla de temor y respeto. Aunque muchos condenaron oficialmente las acciones humanas, en privado reconocieron que los Zoratian habían subestimado gravemente a una especie que había demostrado ser mucho más de lo que aparentaba. El embajador Nirvani, Lirotale, comentó en una sesión privada del Consejo: los humanos no pelean por territorio ni por poder. Pelean por la supervivencia. Y cuando lo hacen, no dejan margen para segundas oportunidades. Incluso los Krital, conocidos por su orgullo militar, comenzaron a reevaluar su postura hacia la humanidad. El comandante Virakkor expresó su preocupación en un informe confidencial. No hay fuerza en la galaxia que pueda igualar la determinación humana cuando están en peligro. Si alguna vez nos enfrentamos a ellos, debemos asegurarnos de que no quede rastro de su existencia. El fin de los Zoratian. En menos de un mes, el Imperio Zoratian, que había dominado regiones enteras de la galaxia durante siglos, dejó de existir. Sus líderes principales fueron capturados o ejecutados, sus fuerzas militares destruidas, y sus territorios quedaron fragmentados y desorganizados. La humanidad, sin embargo, no reclamó esos territorios ni buscó ocupar los mundos Zoratian. En cambio, enviaron un mensaje claro a toda la galaxia. Esto es lo que ocurre cuando se provoca a la humanidad. Que esto sirva como un recordatorio para cualquiera que considere desafiarnos nuevamente. El eco del miedo. Mientras la humanidad regresaba a sus sistemas, la galaxia quedó marcada por lo ocurrido. En estaciones espaciales y colonias lejanas, las historias sobre la destrucción de los Zoratian se convirtieron en leyendas. Nadie osaba mencionar a los humanos sin reconocer su capacidad para desatar una ira implacable. Aunque la paz había sido restaurada, todos sabían que una línea había sido trazada. Ninguna especie volvería a desafiar la paciencia de la humanidad, porque el costo sería demasiado alto. La destrucción del Imperio Zoratian marcó un antes y un después en la historia de la galaxia. En menos de un mes, la humanidad había transformado un conflicto local en una lección que resonaría en cada rincón del universo. Pero mientras las cenizas de los Zoratian aún flotaban en el espacio, la verdadera batalla para la humanidad apenas comenzaba. Enfrentar las consecuencias de haber roto su paciencia. El Consejo Galáctico reacciona. Tras la caída de Zoratis Prime, el Consejo Galáctico convocó una reunión de emergencia en Auraxis Prime, su sede central. Los embajadores de las especies más influyentes debatieron durante días cómo responder al ataque humano. Para algunos, los Zoratian habían recibido exactamente lo que merecían. Para otros, las acciones humanas representaban una amenaza potencial para el equilibrio galáctico. El embajador Krital, Virakkor, expresó su preocupación. No se trata solo de lo que han hecho a los Zoratian. Se trata de lo que nos han mostrado, que no tienen límites cuando se trata de protegerse. Sin embargo, los Nirvani, siempre defensores de la neutralidad, ofrecieron una visión distinta. El embajador Lirotale argumentó: la humanidad no busca el dominio. Si lo hicieran, habrían tomado los territorios Zoratian en lugar de dejarlos a su suerte. Esto no fue una guerra de conquista, sino de supervivencia. La conclusión del Consejo fue ambigua. Aunque oficialmente condenaron la magnitud de la respuesta humana, no tomaron medidas en su contra. Sabían que cualquier intento de castigar a la humanidad podría resultar en un conflicto mucho peor. En privado, la mayoría de las especies acordaron que era mejor dejar a los humanos en paz. La Tierra reflexiona. En la Tierra, la victoria fue celebrada, pero no sin un aire de introspección. El presidente Alex Vance, en un discurso transmitido a todos los sistemas humanos, reflexionó sobre el impacto de la guerra. Hoy hemos demostrado que la paciencia tiene un límite, incluso para nosotros. Pero también debemos recordar que el poder sin propósito puede destruir lo que buscamos proteger. Nuestra victoria no solo es un mensaje para otros, sino también para nosotros mismos. Debemos ser responsables con lo que somos capaces de hacer. Mientras tanto,
La almirante Emilia Cross regresó a la Tierra como una heroína, aunque ella misma se mantuvo cautelosa sobre el legado de la campaña. En una reunión con sus altos mandos, expresó su preocupación. Hemos ganado, pero a un costo. Ahora todos nos miran con miedo, y ese miedo puede volverse en nuestra contra. La humanidad sabía que su posición en la galaxia había cambiado para siempre. Ya no eran simplemente exploradores o diplomáticos. Ahora eran una advertencia viviente de lo que ocurría cuando una especie decidía protegerse sin restricciones. El miedo se extiende. Mientras la humanidad reconstruía y reforzaba sus fronteras, las historias sobre la guerra se convirtieron en mitos en los sistemas más alejados. Las especies más pequeñas, que anteriormente veían a los humanos como posibles aliados, ahora los consideraban con temor. Incluso los piratas y mercenarios, que solían atacar cargueros humanos, comenzaron a evitar cualquier nave con la insignia de la Tierra. En una conversación en una estación espacial Nirvani, un comerciante comentó a otro: ¿Has oído lo que hicieron a los Thoratian? No les dejaron ni una nave intacta. ¿Crees que lo harían de nuevo? No lo sé, pero no quiero averiguarlo. Este miedo, aunque útil para disuadir futuras agresiones, también aisló a la humanidad en ciertos círculos galácticos. Mientras intentaban reparar relaciones diplomáticas, sabían que muchas especies nunca los verían de la misma manera. Un legado de advertencia. Décadas después de la guerra, el impacto de la respuesta humana aún se sentía en la galaxia. Los sistemas que habían sido leales a los Thoratian seguían desorganizados y fragmentados, mientras que la humanidad, aunque respetada, era vista como una fuerza que no debía ser provocada bajo ninguna circunstancia. El embajador Nirvani Lirotale lo expresó en una sesión del Consejo. La humanidad nos ha recordado algo que habíamos olvidado, que la paz no es el estado natural del universo. Es algo que debemos proteger, porque cuando se pierde, las consecuencias son devastadoras. En la Tierra, la almirante Cross, en una de sus últimas apariciones públicas antes de su retiro, resumió el enfoque de la humanidad para el futuro. No somos conquistadores. No buscamos el miedo ni el dominio. Pero si se nos obliga a actuar, lo haremos sin titubear. Esa es la lección que dejamos, no solo para la galaxia, sino también para nosotros mismos. El eco de la paciencia perdida. Aunque los Thoratian ya no existían como imperio, el recuerdo de su caída permaneció como una advertencia para toda la galaxia. En estaciones espaciales y academias militares, las tácticas humanas se estudiaban con respeto y aprensión. Incluso aquellos que nunca habían enfrentado a los humanos conocían su reputación. Un joven estudiante crital preguntó a su instructor: ¿Por qué todos temen a los humanos? El instructor respondió con gravedad: Porque no pelean por poder o gloria. Pelean por proteger lo que aman. Y cuando lo hacen, no dejan nada al azar. La humanidad, aunque volvió a la paz, nunca olvidó lo que significaba cruzar ese límite. Y la galaxia, marcada por el recuerdo de lo que habían desatado, supo que nunca volvería a provocar la paciencia de la Tierra. La lección estaba clara. Si se les fuerza a luchar, los humanos no solo pelean, aseguran que nunca haya necesidad de una segunda batalla.